El cristal de transmisión llegó en lo que los humanos llamaron el martes por la mañana, sellado con la firma de energía cromática que marcaba la correspondencia oficial del Imperio Dragón. Marcus Mac Castellan leyó el mensaje holográfico 2 veces a través de su interfaz neuronal y luego colocó cuidadosamente el cristal sobre el desordenado escritorio de su taller. Había solicitado un acuerdo de asociación, alguien del Imperio Dragón que pudiera ayudar a cerrar la brecha técnica entre los sistemas de ingeniería humanos y draconianos. Le enviaban a la princesa Sirixia Dramore. Pero algo no encajaba con la forma en que formularon su designación en el mensaje. Demasiado formal, demasiado cuidadosamente redactado, como si estuvieran tratando de ocultar algo detrás de un lenguaje diplomático. Mac caminó hasta la plataforma de observación de la Estación 7 y contempló las rutas de navegación que se cruzaban entre las colonias humanas y las ciudadelas flotantes del Imperio del Dragón. Hace 3 años, se encontró con la familia real Dramore en el mercado de Nexus durante un intercambio de piezas. Las hijas habían sido criaturas magníficas, todas ellas irradiaban esa característica belleza draconiana, escamas que brillaban como obsidiana pulida, alas que captaban la luz como vitrales y ojos que contenían la antigua sabiduría de su especie. Sin embargo, el mensaje oficial no mencionó ninguno de estos atributos tradicionales. Más bien, habló de competencia técnica y temperamento apropiado para la interacción humana. Las palabras parecían huecas, como ecos en un hangar vacío. Lo que Mac no sabía era que en la ciudadela principal del Imperio Dragón, la princesa Sirixia estaba empacando sus pertenencias en cápsulas de contención mientras la risa de su hermana resonaba por los pasillos cristalinos. No sabía que el emperador Dramore lo había llamado justicia perfecta cuando llegó la solicitud de Max, pidiendo un enlace técnico. Él no sabía que la emperatriz Velara había mostrado su primera sonrisa genuina en varios ciclos lunares cuando decidieron qué hija enviar. Y ciertamente no sabía que Siria Dramore llevaba dentro de ella un secreto que explicaría por qué su familia estaba tan ansiosa por verla estacionada a 40 años luz de distancia. Un secreto que la conectaba con Marcus Castellan de maneras que cambiarían todo lo que él creía saber sobre la cooperación entre especies. El transporte llegaría en 2 ciclos, pero el verdadero misterio ya había comenzado. Max pasó el día siguiente limpiando su estación de reparación con una intensidad que sorprendió incluso a sus droides de mantenimiento. Reorganizó los estantes de herramientas que habían estado caóticos durante meses, pulió las terminales de diagnóstico hasta que brillaron e incluso despejó los cuartos de invitados que ocupaban la cubierta superior de sus instalaciones. La pequeña habitación recibió filtros atmosféricos frescos y una unidad de calefacción calibrada a niveles de confort draconianos. Su especie prefería temperaturas unos 15 grados más cálidas que las de los humanos. Se detuvo en el panel de reflexión cerca de la entrada del muelle de atraque. Pasándose una mano por su cabello castaño, perpetuamente despeinado. A sus 32 años estándar, poseía más espacio en el muelle que la mayoría de los humanos del doble de su edad en este sector. Su reputación de arreglar lo que otros no podían, especialmente tecnología alienígena que desconcertaba a la mayoría de los ingenieros humanos, le había valido contratos en 3 sistemas estelares. Pero siempre había faltado algo fundamental. El silencio en su taller se sentía más pesado cada año que pasaba, como si la gravedad artificial aumentara lentamente su atracción. El recuerdo surgió sin que lo pidiéramos, como solía ocurrir. Hace 3 años, en el Nexus Market Hub, estaba negociando componentes para hiperimpulsores cuando una conmoción llamó su atención. 3 jóvenes hembras draconianas estaban cerca de un puesto de venta. Sus escamas captaban la luz solar artificial de la estación como gemas dispersas. El mayor había estado examinando metales raros con precisión practicada. La hija del medio mantuvo una animada discusión con un comerciante centauri sobre rutas comerciales, pero fue la más joven la que captó su atención. Ella estaba agachada junto a un robot de mantenimiento dañado, con sus elegantes garras ya manchadas con líquido hidráulico, hablando en tonos bajos y tranquilizadores, mientras sus hermanas le llamaban con impaciencia para que dejara de perder el tiempo con maquinaria rota.
Sus garras se movían con precisión quirúrgica mientras recableaba los circuitos dañados del robot usando tiras de malla conductora arrancadas de su propio manto ceremonial de alas. Cuando finalmente se puso de pie, sus escamas estaban manchadas de aceite y su atuendo ceremonial estaba arruinado, pero sus ojos dorados contenían una satisfacción que permaneció con él mucho después de que su transporte desapareciera en el vacío. Esa había sido la princesa Sirixia Dramore, a quien su padre había presentado con un gesto despectivo de su enorme ala como nuestra hija más joven, mientras las placas faciales de su madre se habían contraído en evidente desaprobación. Mac recordó lo rápido que la alejaron del robot dañado y cómo sus hermanas se rieron de sus escamas manchadas y sus vestimentas ceremoniales rotas. Pero él había estado observando su rostro cuando ella pensaba que nadie la estaba mirando. Lo que vio allí lo había perseguido desde entonces. Una profunda soledad que parecía demasiado pesada para alguien tan joven, como si cargara con cargas que no estaban destinadas a ella. Ahora, mientras ajustaba una pantalla holográfica por tercera vez, Max se preguntó qué había sucedido en los años transcurridos desde ese día. La comunicación oficial del emperador Dramore había sido extrañamente ansiosa, casi apresurada en su tono. La mayoría de las familias draconianas requerían amplios intercambios culturales y evaluaciones de compatibilidad antes de considerar asociaciones entre especies. Sin embargo, el emperador respondió a la pregunta de Max con una rapidez inusual. Los paneles solares artificiales cambiaron al modo nocturno, proyectando largas sombras sobre el suelo de su taller. Mañana llegaría, y con ella vendrían respuestas a preguntas que no estaba seguro de querer hacer. Pero había algo que le preocupaba más que todo lo demás. En su recuerdo de ese día, aún podía ver la forma en que la familia de Sirixia la había mirado, no con el orgullo que los draconianos solían mostrar hacia su descendencia, sino como si ella fuera algo que debía soportarse en lugar de apreciarse. Cualquiera que fuera lo que la había llevado a su bahía de atraque, Max sospechaba que tenía menos que ver con la cooperación técnica y más con algo que su familia estaba desesperada por ocultar. 2 ciclos antes, la familia Dramore se había reunido en su torre central como conspiradores planeando una adquisición hostil. El emperador Dramore sostuvo el cristal de transmisión de Max en sus enormes garras, revisándolo por cuarta vez desde que había llegado esa mañana. La emperatriz permaneció sentada rígida en su percha. Sus ojos violetas brillaban con algo que podría haber sido alivio. Un mecánico humano, dijo ella, con su voz dual cuidadosamente medida. Y exitosa según lo indica nuestra inteligencia. Su hija mayor, la princesa Aurelia, se inclinó hacia adelante con interés. El mismo Marcus Castellan que realizó ingeniería inversa del sistema de propulsión del Altarion. Padre, ya debe ser dueño de la mitad de los contratos de reparación en ese sector. Lo que lo hace perfecto, añadió su hija del medio, la princesa NYX, con una risa que no contenía calidez. Pobre Crixia. Ella no tiene idea de lo que viene, ¿verdad? El emperador dejó el cristal y miró hacia la parte trasera de la torre donde Sirixia estaba atendiendo sus antiguos sistemas de archivos. Ella no necesita saber los detalles. Es mejor así. Las garras de Belarara resonaron contra el suelo metálico con agitación. Llevamos 3 años esperando una oportunidad como esta. 3 años viéndola convertirse en un problema mayor en cada ciclo. Mamá, advirtió Aurelia, mirando hacia la puerta. Ella podría escucharte. Déjala aquí, espetó Belara, abriendo ligeramente sus alas. Esa muchacha no ha traído nada más que vergüenza a este linaje desde que alcanzó la madurez. La verdad era que la princesa Crixia de R.A. se había convertido en un problema, pero no de la forma que la mayoría de las familias draconianas podrían esperar de su hija menor. Mientras que sus hermanas habían aprendido a proyectar el porte imperial apropiado y a realizar maniobras políticas apropiadas, Siria había desarrollado una desafortunada tendencia hacia la honestidad brutal. Cuando el gremio de comerciantes intentó manipular los precios del combustible para llevar a la quiebra a los operadores más pequeños, ella habló en una asamblea pública. Cuando el ministro de Defensa Imperial había estado malversando fondos del presupuesto de la flota,
Siria había recopilado evidencia silenciosamente y la había presentado al Senado. Cada incidente había sido pequeño en sí mismo, pero juntos habían creado una reputación que siguió a la familia real como la cola de un cometa. Hace demasiadas preguntas, murmuró el emperador, entrecerrando sus antiguos ojos. Siempre analizando, siempre cuestionando. No es propio de una princesa de sangre. NYX se dirigió al portal de observación, observando cómo Sirixia realizaba el mantenimiento de uno de los núcleos de energía de la ciudadela. ¿Recuerdan lo que pasó con el acuerdo comercial Vulcano? Habríamos controlado todo el corredor de Ditium. Si no hubiera empezado a investigar los estudios de impacto ambiental, Aurelia asintió con gravedad. O el incidente con el hijo del embajador Krex. Podríamos haber tenido una alianza con todo el elenco guerrero si no hubiera insistido en exponer sus modificaciones neuronales ilegales. La expresión de Velara se endureció, sus escamas se oscurecieron hasta casi ser negras. Este acuerdo de asociación lo resuelve todo. Marcus Castellan opera a 40 años luz de aquí, lo suficientemente lejos como para que su intromisión no afecte nuestras aspiraciones políticas. Y si está tan desesperado por conocimientos técnicos draconianos como sugiere su mensaje, la mantendrá lo suficientemente ocupada como para que no tenga tiempo de causar problemas. El emperador almacenó cuidadosamente cristal de transmisión en su bóveda personal. Mañana por la mañana, le informaremos del acuerdo. Saldrá en 2 ciclos, como estaba previsto, pero ninguno de ellos sabía que Siria había estado rondando justo a la entrada de la torre, con su oído draconiano superior captando cada palabra que decían. Siria se pegó a la fría pared metálica del exterior de la torre, con sus corazones latiendo tan fuerte que estaba segura de que su familia detectaría las vibraciones a través del suelo. Las palabras resonaron en su mente como escombros rebotando en una brecha en el casco. Carga, vergüenza, un problema por resolver. Cerró sus ojos dorados e intentó controlar la respiración. Una parte de ella quería irrumpir en esa torre y exigir explicaciones por años de fría indiferencia y evidente decepción. Pero otra parte, la parte que había aprendido a sobrevivir en una ciudadela donde el afecto se racionaba como suministros de emergencia durante un asedio, le decía que pensara estratégicamente antes de actuar. 3 años atrás, cuando ayudó a ese robot de mantenimiento dañado en el centro de mercado Nexus, su madre le había arrancado el ala de la máquina y siseó que las princesas de verdad no se ensuciaban con reparaciones insignificantes. Sus hermanas se habían pasado todo el viaje de regreso comentando sobre sus escamas manchadas de aceite, su ropaje ceremonial roto, su completa falta de dignidad imperial. Pero recordaba algo más de ese día. Un humano alto y algo desaliñado que cargaba la mercancía la había estado observando mientras reparaba el robot. Mientras su familia la miraba con su habitual mezcla de vergüenza e irritación, su expresión había sido diferente, pensativa, casi apreciativa. Era Marcus Castellan, aunque no supo su nombre hasta mucho después, cuando otros comerciantes mencionaron al mecánico humano que podía arreglar cualquier cosa. Incluso tecnología que dejaba perplejos a los mejores ingenieros de 3 especies diferentes. Sirixia oyó el repiqueteo de las garras contra el suelo metálico y voló rápidamente al otro lado de la ciudadela antes de que su familia emergiera. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar, para decidir cómo manejaría esta nueva información. La habitación de su abuela estaba silenciosa y en penumbra. Los controles atmosféricos estaban configurados para replicar el crepúsculo de su mundo ancestral. El antiguo Dragonus yacía enroscada en su plataforma caliente, respirando superficial pero constante a través de pulmones marcados, recordatorios de las viejas guerras. Siria se acomodó a su lado, rozando suavemente las escamas opacas de su abuela con un ala. Los oí hablar, abuela, susurró, aunque sabía que la anciana ya no podía responder, perdida como estaba en la hibernación final que precedió al gran sueño. Me envían lejos para asociarme con un humano al que nunca he conocido en persona. Todo porque creen que he causado demasiados problemas. Pensó en el acuerdo comercial Vulcano que su familia quería que ignorara,
el daño ambiental que habría causado a 3 lunas habitadas. Pensó en el hijo del embajador Krex y sus modificaciones ilegales. La forma en que lo habían estado volviendo loco lentamente mientras su padre lo encubría para obtener beneficios políticos. Tal vez hizo demasiadas preguntas. Tal vez vio cosas que era más fácil dejar sin examinar. Pero había visto a su padre estrechar garras con seres que dejaron colonias enteras en la pobreza. Había visto a su madre sonreír dulcemente mientras contaba los créditos ganados a través del sufrimiento de otros. El sonido de aleteos en el pasillo la hizo enderezarse. Mañana por la mañana le hablarían de Marcus Castellan y el acuerdo de asociación, esperando que aceptara su decisión con la sumisa gratitud que nunca se habían molestado en ganarse. Pero Sirria Dramore había pasado 25 años aprendiendo a leer la verdad tras las palabras de los seres, y ya no fingía no ver lo que tenía delante. La mañana siguiente llegó con el amanecer artificial que marcaba los cambios de ciclo en la ciudadela. Sirria se sentó en la plataforma de alimentación mientras su padre se aclaraba la garganta con un drama innecesario y le daba la noticia que ya había oído a través de las delgadas paredes. Asintió en los momentos oportunos, hizo las preguntas que esperaban y aceptó sus explicaciones con la silenciosa resignación que esperaban de su hija menor. Marcus Castellan es un ingeniero experto, dijo el emperador, sin mirarla a los ojos. Aprenderás mucho sobre tecnología humana, y es hora de que contribuyas al imperio más allá de tus actividades actuales, añadió Velara con un brillo forzado. 25 años es bastante para seguir viviendo en la ciudadela real sin una posición adecuada. Aurelia y NYX intercambiaron miradas a través de la plataforma, con expresiones cuidadosamente neutrales. Habían perfeccionado el arte de parecer inocentes cuando se tramaban planes crueles, una habilidad que Crixia les había visto desarrollar durante años de pequeñas traiciones y bondades calculadas. Para cuando llegó el ciclo de transporte, las pertenencias de Sirria estaban empaquetadas en 3 pequeñas cápsulas de contención. Su familia se reunió en la plataforma de lanzamiento para despedirla, con sonrisas tan brillantes y vacías como estrellas muertas. El piloto de transporte, un brusco Rielon, la ayudó a cargar las cápsulas e hizo un gesto hacia el compartimento de pasajeros. Mientras la familiar ciudadela se alejaba tras ellas, Sirria se encontró pensando no en lo que dejaba atrás, sino en hacia donde podría estar volando. Lo cierto era que Marcus Castellan la intrigaba de maneras que no podía explicar del todo. Recordaba su rostro de aquel día en el mercado Nexus, la forma en que la había mirado cuando se arrodilló junto a ese robot dañado. Mientras todos los demás habían visto atuendos ceremoniales arruinados y un comportamiento inapropiado, su expresión había expresado algo diferente. Reconocimiento, quizás, o comprensión. El sistema de navegación del transporte mostró que se acercaban a la estación 7 después de 2 ciclos completos de viaje. La estructura emergió de la oscuridad como una pequeña ciudad, más grande de lo que esperaba, pero de alguna manera acogedora en lugar de imponente. Las luces de atraque los guiaron hacia adentro, y una cálida iluminación se derramó desde las ventanas de observación hacia el vacío. Max salió de la estación antes de que el transporte se hubiera posicionado por completo, sus movimientos cuidadosos, pero ansiosos. Era más alto de lo que recordaba, su cabello castaño un poco más largo e igual de despeinado, su rostro marcado por algunos años más de duro trabajo. Pero sus ojos eran del mismo cálido color avellana que recordaba, observándola con una intensidad que hizo que sus escamas brillaran involuntariamente. Princesa Dramore, dijo, dando un paso adelante para ayudarla a bajar del transporte. Su mano era cálida contra su antebrazo escamoso, lo suficientemente fuerte como para estabilizarla, pero lo suficientemente suave como para que se sintiera segura en lugar de restringida. Señor Castillón, respondió ella, mirándolo fijamente a los ojos. Algo surgió entre ellos en ese momento, una chispa de apreciación mutua que pareció el comienzo de una conversación sincera. Pero mientras la piloto descargaba sus cápsulas y Mac la conducía hacia la estación, Sirria no podía evitar la sensación de que su llegada había puesto en marcha algo que cambiaría sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía imaginar.
La estación Max no se parecía en nada a lo que Sirixia esperaba. El taller principal albergaba equipo organizado para la eficiencia en lugar de la exhibición, estantes llenos de componentes cuyos contenedores desgastados sugerían que habían sido usados y reutilizados en lugar de guardados para exhibición, y una enorme bahía de diagnóstico que irradiaba sofisticación funcional. Parecía una casa construida por alguien que valoraba la sustancia por encima de la apariencia. ¿Tienes hambre?, preguntó Mac, colocando sus cápsulas cerca del ascensor que conducía a las habitaciones de invitados. Tengo la configuración del sintetizador de proteínas para la mayoría de las especies, incluyendo los requisitos dietéticos draconianos. Asintió, sorprendida por lo hambrienta que estaba. El largo viaje en transporte la había dejado rígida y cansada, pero la silenciosa presencia de Max era extrañamente relajante. Se movió por el pequeño taller cocina con eficiencia práctica, programando el sintetizador y preparando 2 comidas que realmente olían apetitosas, una rareza para la comida sintetizada. Comieron en un cómodo silencio durante los primeros minutos, pero Siria era plenamente consciente de cómo la observaba desde el otro lado de la pequeña mesa. No con la mirada evaluadora con la que algunos seres observaban a los draconianos, como si calcularan su poder o su peligrosidad, sino con genuina curiosidad, como si intentara resolver un rompecabezas que le parecía genuinamente interesante. Tu familia habló muy bien de ti, dijo finalmente, aunque algo en su tono sugería que estaba poniendo a prueba la veracidad de esa afirmación. Siria dejó sus cubiertos y lo miró directamente a los ojos. Lo hicieron. Max se reclinó en su silla, con una pequeña sonrisa dibujándose en las comisuras de su boca. En realidad, no. Tu padre estaba ansioso por organizarlo todo, pero habló muy poco de ti personalmente. Tu madre mencionó que eras técnicamente competente. Técnicamente competente, repitió Siria, saboreando las palabras como algo amargo. Esa es una forma diplomática de decir que no tiene nada de especial. ¿Lo es? Los ojos de Max Hassel sostuvieron los de ella fijamente. Te recuerdo de Nexus Market Hub hace 3 años. Arrancaste tiras de tu propia vestimenta ceremonial para reparar un robot de mantenimiento dañado mientras tu familia te decía que lo dejaras en paz. Eso no me pareció nada del otro mundo. El calor recorrió las escamas de Serrixia, provocando que brillaran desde un color obsidiana hasta un morado oscuro. ¿Te acuerdas de eso? Recuerdo que pensé que cualquiera que arruinara un atuendo ceremonial que valiera probablemente 3.000 créditos para arreglar un robot que valiera quizás 50 era alguien a quien valía la pena conocer mejor. Hizo una pausa y su expresión se volvió más seria. También recuerdo con qué rapidez tu familia te alejó de ese robot, como si tu compasión fuera algo de lo que avergonzarse. Siria sintió que algo apretado en su pecho comenzaba a aflojarse. Durante 3 años, creyó que ese incidente había sido simplemente otro ejemplo de su fracaso a la hora de cumplir con las expectativas de su familia. La idea de que alguien había observado y visto valor en lugar de decepción era casi demasiado para procesar. ¿Por qué solicitaste a alguien de mi familia? Ella preguntó. ¿Por qué específicamente el Imperio del Dragón? Max se quedó en silencio por un largo momento, mientras sus dedos trazaban patrones sobre la mesa de metal. Porque he estado buscando a alguien real, alguien que vea el universo como realmente es, en lugar de como desearíamos que fuera. Su familia tiene reputación de producir hijas brillantes y políticamente astutas. Pero ese día en el mercado, me di cuenta de que no me interesaba la gente brillante y políticamente astuta. Entonces él la miró, y la intensidad de su mirada la hizo quedarse sin aliento. Me interesaba la honestidad. A la mañana siguiente, Siria se despertó con el sonido de Mac moviéndose silenciosamente por el taller de abajo. La pálida luz de las estrellas se filtró a través de la ventana de las habitaciones de invitados, y por un momento se quedó quieta, tratando de procesar dónde estaba y porque se sentía menos aterrador de lo que esperaba. Se vistió rápidamente con su traje de vuelo más sencillo y encontró a Mac en la terminal de diagnóstico, ya inmerso en el trabajo sobre lo que parecía un sistema de navegación Andromedan dañado. Él levantó la vista cuando ella entró,
su cabello ligeramente alborotado por el sueño, y algo cálido se desplegó en su estómago al verlo en ese momento de descuido. «Café», ofreció, levantando una taza humeante. «Te lo advierto. Es una bebida humana que a la mayoría de las demás especies les repugna». «La probaré», dijo, aceptando la taza con cuidado entre sus garras. El líquido era ciertamente amargo, pero había algo extrañamente agradable en su calor y en la forma en que agudizaba sus sentidos. «Te levantas temprano. El trabajo en la estación empieza antes de que el tráfico se ponga pesado», dijo, volviendo al sistema de navegación. «Pero no tienes por qué cumplir con mi horario. Se supone que este acuerdo nos beneficia a ambos, no que te complica la vida». Siria estudió su perfil mientras trabajaba, notando la intensidad concentrada en su expresión, la forma en que sus manos se movían con precisión practicada sobre los delicados componentes. «¿Qué espera exactamente obtener de esta asociación, señor Castellan?» Él la miró con algo ilegible parpadeando en su expresión. «Llámame Mac y es una pregunta justa». Él dejó sus herramientas y se giró para mirarla directamente. «He pasado los últimos 7 años construyendo este lugar desde la nada. Buena ubicación, sólida reputación, suficientes contratos para respaldar una operación mucho más grande, pero ha sido un trabajo solitario. Lo suficientemente solo como para asociarse con un extraño». Quizás él la miró directamente a los ojos. «O tal vez espero que no siga siendo una extraña por mucho tiempo». La forma en que lo dijo hizo que el calor se extendiera por el pecho de Siria hasta las puntas de sus alas. Ella esperaba que este arreglo fuera puramente práctico. Una transacción comercial que beneficiaría sus conocimientos técnicos y la apartaría del camino de su familia. Ella no había previsto esta cuidadosa cortesía, este interés genuino en quien era ella en lugar de en lo que podía ofrecer. «¿Puedo preguntarte algo?», Max dijo, bajando la voz a un tono más serio. «Por supuesto. Ayer, cuando te ayudé a bajar de ese transporte, me miraste como si intentaras decidir si podías confiar en mí, como si hubieras aprendido a tener cuidado al confiar en alguien». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Tenía razón». Siria dejó su taza. Su apetito se había desvanecido de repente. La pregunta era demasiado perspicaz, demasiado cercana a verdades que llevaba años aprendiendo a ocultar. «He descubierto que los seres a menudo quieren cosas de ti que no están dispuestos a pedir directamente. ¿Y qué crees que quiero de ti?». La pregunta flotaba entre ellos como un desafío. Siria lo miró a los ojos color avellana y vio algo que aceleró sus corazones gemelos. No cálculo ni hambre, sino curiosidad genuina mezclada con algo que podría haber sido esperanza. «Todavía no lo sé», dijo con sinceridad. «Pero no creo que sea lo que mi familia te dijo que podía darte». Max se inclinó sobre la mesa y tocó suavemente su mano escamosa con la suya. Su piel estaba cálida y callosa por años de trabajo mecánico, pero su tacto era cuidadoso, respetuoso. «¿Y si te dijera que lo que quiero? La mayoría es alguien que me dice la verdad incluso cuando es incómodo. Alguien que analiza una situación y ve la realidad en lugar de lo que conviene creer». Siria contuvo la respiración. Esas eran exactamente las cualidades que su familia había intentado suprimir durante años. Los rasgos que la habían convertido en un problema a resolver en lugar de una hija a la que apreciar. «Entonces diría que quizás hayas tomado una mejor decisión de la que creías». Después del desayuno, Mac le mostró la estación a Siria. La atmósfera artificial estaba perfectamente calibrada, con el ligero toque metálico del aire reciclado mezclado con aceite de máquina y electrónica. Caminó a su lado mientras él le señalaba las distintas bahías, las unidades de almacenamiento, las plataformas de atraque donde las naves clientes esperaban reparaciones. «Es más grande de lo que esperaba», dijo, observando a un equipo de droides de mantenimiento trabajar en un carguero terrano. «¿Cuánto tiempo te llevó construir todo esto?». 7 años, respondió Mac con un claro orgullo en la voz. Comenzó con nada más que el alquiler de una plataforma de atraque averiada y mucha determinación obstinada.
Se detuvieron en una ventana de observación que daba al área principal de reparaciones. Siria apoyó sus garras en la barandilla, disfrutando del simple placer de una actividad con un propósito. Después de años de sentirse confinada por las expectativas de su familia y la sofocante atmósfera política de la ciudadela, el trabajo honesto que se realizaba allí abajo era refrescante. Max estaba lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo, lo suficientemente cerca para captar el aroma a café y aceite de máquina que parecía seguirlo, diferente de los inciensos ceremoniales de la corte del dragón, pero de alguna manera más real, más honesto. «¿Puedo decirte algo?», dijo, con la voz más baja de lo habitual. «Por supuesto, no elegí a tu familia al azar». Max se giró para mirarla, con expresión seria. «Hace 3 años, después de aquel día en Nexus Market Hub, hice algunas investigaciones. Aprendí sobre la estructura política del Imperio del Dragón y sobre los negocios de su familia». Siria sintió que sus escamas se tensaban defensivamente. ¿Qué tipo de investigación? El tipo que reveló que su padre ha estado involucrado en algunos acuerdos comerciales cuestionables. Nada explícitamente ilegal, pero tampoco del todo ético. Max Hassel la miró fijamente. «También supe que fuiste tú quien expuso varios de esos tratos, a veces con un coste considerable, a la posición política de tu familia». Las piezas encajaron en la mente de Siria con una claridad cristalina. No querías un socio técnico. Querías a alguien que pudiera darte información sobre las prácticas comerciales de mi padre. «Eso es lo que pensé que quería», dijo Max en voz baja. Al principio, y ahora, en lugar de responder con palabras, M extendió la mano y le tocó suavemente el rostro, su pulgar calloso recorriendo las delicadas escamas de su mejilla. El gesto fue tan suave, tan inesperado, que a Sirixia se le cortó la respiración. Se encontró inclinada hacia su tacto, sus ojos dorados se cerraron por un instante. «Ahora, en algún momento entre ayer y esta mañana, dejé de preocuparme por los negocios de tu padre y empecé a preocuparme por ti», dijo. «La verdadera tú, no lo que podrías saber o lo que podrías decirme, sino quién eres cuando nadie te ve». Cuando Crixia abrió, con los ojos cerrados, Mac la miraba con una intensidad que hacía que sus escamas brillaran involuntariamente, pasando del negro al morado oscuro. «¿Y quién soy yo cuando nadie me ve? Alguien lo suficientemente valiente como para arreglar las cosas rotas incluso cuando su familia lo desaprueba. Alguien lo suficientemente honesto como para hablar cuando otros no lo hacen. Alguien hermosa de maneras que nada tienen que ver con los estándares draconianos tradicionales». La palabra hermosa flotaba entre ellos. Nadie la había llamado hermosa antes, no de ninguna manera que importara. Sus escamas no eran de la obsidiana pura de sus hermanas. Sus alas no estaban tan perfectamente formadas. Su porte carecía de su gracia imperial natural. «¿Y ahora qué?», susurró. La mano de Max aún estaba cálida contra su mejilla, su pulgar ahora trazaba la cresta donde sus escamas se unían al tejido más suave cerca de su mandíbula. «Ahora decidimos si queremos que esto sea real». Crixia cubrió la mano de Max con la suya, con cuidado de no arañarle la piel. El simple toque envió calor por ambos corazones y hasta las puntas de sus alas. Por primera vez en su vida, ella se sintió realmente vista por otro ser. «Quiero eso», dijo, su voz dual apenas por encima de un susurro. «Quiero que esto sea real». Los ojos de Max se oscurecieron y se acercó hasta que apenas hubo espacio entre ellos. «¿Estás seguro? Porque una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás para ser desconocidos que comparten un arreglo conveniente». En lugar de responder con palabras, Siria bajó la cabeza y presionó su hocico suavemente contra su frente, el equivalente draconiano a un beso. Fue suave al principio, tentativo, pero cuando los brazos de Max la rodearon por la cintura y la atrajeron hacia él, el gesto se profundizó en algo que se sintió como volver a casa después de años de vagar en el vacío. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Mac apoyó la frente contra su hocico. «Necesito que sepas algo», dijo.
Lo que sea que te haya traído aquí, sean cuales sean las razones por las que tu familia te envió, nada de eso me importa ya. No eres una carga ni un problema a resolver. Eres justo lo que buscaba sin saber cómo nombrarlo. Las lágrimas se escocieron en los ojos dorados de Crixia, pero eran lágrimas de alivio más que de tristeza. Me echaron porque pensaban que era demasiado difícil, demasiado testaruda, demasiado superficial para exponer sus tratos cuestionables. Deseaban con todas sus fuerzas que me fuera. Estaban dispuestos a usarme como una broma cruel para una humana desesperada. Entonces me dieron el mejor regalo que podrían haber dado, dijo Max, acariciando suavemente las escamas más suaves de su cuello. Su pérdida es mi ganancia. ¿Y qué hay de tu plan original? La información sobre los negocios de mi padre. Max sonrió, y había algo casi infantil en su expresión. Tengo todo lo que necesito aquí. Deja que tu padre haga sus tratos cuestionables. Tengo un trabajo honesto, una buena posición y ahora una socia brillante que es lo suficientemente valiente como para decirme cuando me equivoco en algo. Eso podría suceder más a menudo de lo que esperas, advirtió Siria, aunque retumbaba con el equivalente draconiano de la risa. Estoy contando con ello. 3 semanas después, formalizaron su alianza con el magistrado del sector, una ceremonia presenciada por el equipo de reparación de Max, una mezcla de humanos, un ingeniero vulcano y 2 mecánicos andromedanos. La familia Dramore no envió felicitaciones ni reconoció que su hija menor había encontrado la felicidad a 40 años luz de su ciudadela. Pero a Crixia no le importó. Había encontrado su lugar con un hombre que valoraba su honestidad por encima de su linaje, sus habilidades técnicas por encima de sus conexiones políticas, su verdadera identidad por encima del papel que se esperaba que desempeñara. Su alianza rápidamente se volvió legendaria en el sector. La capacidad de Mac para comprender la tecnología humana, combinada con la comprensión intuitiva de Serrixia de los sistemas alienígenas, los hizo capaces de realizar reparaciones que otros consideraban imposibles. Pero más que eso, trabajaron juntos con una sincronización que parecía casi telepática. Donde Mac veía problemas estructurales, Crixia veía problemas de flujo de energía. Donde ella identificaba soluciones teóricas, él encontraba aplicaciones prácticas. 6 meses después de su alianza, recibieron un encargo que lo cambiaría todo. Una nave abandonada había sido descubierta a la deriva en el borde del sistema. Tecnología antigua que precedió a todas las civilizaciones conocidas. El Consejo Arqueológico quería estudiarla, pero todos los equipos que habían enviado no habían logrado siquiera activar los sistemas básicos. Crixia se encontraba en lo profundo del núcleo de la nave. Sus escamas le permitían soportar la radiación que habría matado a un humano cuando la encontró. No solo una fuente de energía, sino un núcleo de datos que contenía mapas estelares, especificaciones técnicas y algo más. Registros de una antigua alianza entre los primeros humanos y los predecesores del Imperio Dragón. Mac llamó por el comunicador, con su voz dual tensa por la emoción. Tienes que ver esto. Apareció minutos después con un traje de radiación, su rostro apenas visible a través del visor del casco. Ella lo guió hasta la pantalla principal que había logrado activar, mostrándole los registros históricos que demostraban que humanos y dragones habían sido socios, no solo en el comercio o la política, sino también en la exploración, el descubrimiento, en la construcción de algo más grande de lo que cualquiera de las 2 especies podría lograr sola. Tu gente y la mía, dijo, con sus ojos dorados brillando por el descubrimiento. Estábamos destinados a trabajar juntos. Está literalmente escrito en nuestra historia. Max se quitó el casco, con la radiación, y la atrajo hacia sí. Podría habértelo dicho hace 6 meses, dijo, presionando su frente contra su hocico. Hay cosas que simplemente se saben. El descubrimiento los hizo famosos tanto en el espacio humano como en el Imperio Dragón. Ni siquiera la familia de Siria podía ignorar la importancia de su hallazgo. El mismísimo emperador Dramore envió una transmisión ofreciéndole restaurar su posición en la familia real
para darle la bienvenida a la ciudadela con todos los honores. Siria y Mac observaron juntos el mensaje holográfico en su taller. La enorme figura de su padre prometía riqueza, estatus y poder si tan solo regresaba a casa y compartía su descubrimiento con el Imperio primero. ¿Qué opinas?, preguntó Mac al terminar el mensaje, aunque sus brazos la apretaron como si ya supiera la respuesta. Siria borró el mensaje con un gesto decidido de su garra. Creo que estoy exactamente donde se supone que debo estar. Pasaron 2 años. Su estación pasó de ser un exitoso muelle de reparaciones a un centro crucial para la cooperación técnica interreligiosa. Ingenieros de docenas de mundos vinieron a aprender de ellos, a comprender cómo 2 seres de especies tan diferentes podían trabajar en perfecta armonía. Pero el verdadero cambio residía en cómo habían crecido juntos. Mac había aprendido a interpretar los sutiles cambios en las escamas de Crixia que indicaban su estado de ánimo. Púrpura cuando estaba contenta, azul intenso cuando reflexionaba sobre un problema, ese particular tono plateado cuando algo la divertía. Siria había aprendido que los silencios de Mac no eran de retraimiento, sino de contemplación, que su tendencia a trabajar toda la noche significaba que estaba entusiasmado con un proyecto, no que la evitaba. También habían aprendido a afrontar los desafíos únicos de su relación intercultural. Los dragones no procesaban el afecto como los humanos, pero habían encontrado su propio lenguaje. Su ala lo cubría mientras trabajaban, su mano descansaba sobre sus escamas mientras revisaban esquemas, la forma en que se movían uno alrededor del otro en el taller como estrellas binarias en órbita perfecta. El mensaje de la ciudadela Dramore llegó en lo que Mac había empezado a llamar su aniversario, 2 años desde que Crixia había llegado a la estación 7. Pero esta vez no era de sus padres. Era de sus hermanas. Aurelia y NYX apareció en el holograma, con sus escamas pulidas a la perfección, su orientación aún imperiosamente precisa. Pero algo en sus expresiones había cambiado. Siria, comenzó Aurelia, su voz carecía de su habitual condescendencia. Necesitamos decirte algo. La verdad sobre por qué padre te envió lejos. Mac se movió para cerrar el mensaje, pero Serixia lo detuvo con un suave toque de su ala. Déjalos hablar. Nick dio un paso al frente, sus ojos violetas inusualmente serios. Hubo una profecía hecha por la abuela antes de entrar en su hibernación final. Dijo que la hija menor destruiría el poder de la familia o lo transformaría en algo más grande. Padre y madre tenían miedo. Tenían miedo del cambio, continuó Aurelia. Así que te enviaron lejos pensando que la distancia impediría la profecía. Pero Sirixia, lo que has descubierto, lo que has construido con tu humana, ya lo está transformando todo. Las viejas alianzas entre nuestra especie se están renovando. El aislamiento que nuestros padres cultivaron para obtener beneficios políticos se está desmoronando. Y nos alegra, añadió Nick rápidamente. Hemos pasado 2 años observando lo que has logrado, viendo la verdad que siempre intentaste mostrarnos. Los tratos cuestionables de padre han sido expuestos no por ti, sino por otros que aprendieron a ser valientes con tu ejemplo. El imperio está cambiando, volviéndose más honesto, más abierto. La expresión de Aurelia se suavizó de una manera que Sirixia nunca antes había visto. Nos equivocamos, hermana. Todos nosotros. Tú no eras el problema. Eras la solución que éramos demasiado orgullosos para ver. El mensaje terminó, dejando a Mac y Siria de pie en el silencioso taller. Fuera de las ventanas de observación, naves de docenas de especies diferentes se movían por las rutas marítimas, un testimonio de la cooperación que habían ayudado a fomentar. ¿Qué opinas al respecto?, preguntó Mac, estudiando su rostro con atención. Siria reflexionó un largo momento, luego extendió sus alas en lo que Mac había aprendido que era el equivalente draconiano de un encogimiento de hombros. Me siento libre. Durante 25 años cargué con el peso de su decepción. Ahora entiendo que nunca se trató de mí. Se trataba de su miedo y la profecía. Se giró para mirarlo, sus ojos dorados brillaban con diversión. ¿Crees en profecías?
Mac, creo en elegir nuestro propio camino, dijo, acercándola. ¿Profecía o no? Construimos esto juntos. Sí, asintió ella, rodeándolo con sus alas. Lo hicimos. 5 años después de aquella primera mañana, cuando Serrixia llegó a la estación 7, estaban juntos en la plataforma de observación de sus instalaciones ampliadas. Lo que había empezado como un simple muelle de reparaciones se había convertido en una estación espacial que albergaba la primera academia técnica de Interesies, donde seres de toda la galaxia acudían para aprender no solo sobre tecnología, sino también sobre cooperación, comprensión y el poder de la comunicación honesta. Mac tenía canas que se entremezclaban con su cabello castaño, ahora prematuras, pero ganadas con años de trabajo duro y noches enteras resolviendo problemas imposibles. Las escamas de Siria habían desarrollado el brillo más profundo que acompaña a la madurez draconiana, y sus alas se habían fortalecido tras años de trabajo en gravedad cero. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Mac, una pregunta que se había convertido en su tradición. Sirixia contempló la vista que tenían ante ellos. Naves del Imperio Dragón atracaban pacíficamente junto a naves humanas, naves científicas vulcanianas intercambiando datos con exploradores andromedanos, y en medio de todo, su posición. Un faro de lo que era posible cuando diferentes especies elegían la comprensión en lugar del aislamiento. Solo que mi familia tardó 3 años en enviar ese primer mensaje, dijo, haciendo eco inconscientemente de su respuesta de años atrás. Bueno, dijo Max, acercándola a él de la forma en que lo habían hecho con los años, con cuidado de sus alas, atento a sus escamas, pero lleno de afecto genuino. Hemos recuperado el tiempo perdido. Un timbre indicó una transmisión entrante. Mac activó la pantalla, revelando al mismísimo emperador Dramore. El enorme dragón parecía mayor, sus escamas estaban opacadas por la edad, pero sus ojos contenían algo que Sirixia nunca había visto antes. Orgullo genuino. Hija, dijo, y la palabra adquirió un peso que nunca antes había tenido. Deseo visitar su estación para ver lo que han construido, para disculparme. Siria sintió que la mano de Max se apretaba sobre su brazo escamoso, una muestra silenciosa de apoyo. Miró la imagen de su padre, luego la próspera estación que los rodeaba y tomó una decisión. Eres bienvenido a visitarme, padre, pero entiende que este es mi hogar ahora, nuestro hogar. Vendrás como invitado, no como emperador. La expresión del viejo dragón cambió a través de varias emociones antes de establecerse en algo que podría haber sido respeto. Entiendo. Y Crixia, tu madre te manda saludos. Ella dice que te diga que estaba equivocada. Todos lo estuvimos. Después de que terminó la transmisión, Mac y Siria permanecieron en un cómodo silencio, mirando las estrellas pasar lentamente frente a su ventana. Habían construido algo que ninguna de las especies podría haber imaginado. No es solo un negocio exitoso o una maravilla técnica, sino un puente entre mundos, una prueba de que las diferencias pueden fortalecer las alianzas en lugar de debilitarlas. ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta, dijo Max de repente. ¿Qué es eso? Tu familia te envió aquí pensando que eras la hija fea, la niña problemática, a la que debían ocultar. Pero Sirria, eras justo lo que necesitaba. Brillante, honesta, lo suficientemente valiente como para ser tú misma incluso cuando te costara todo. Siria retumbó en carcajadas, el sonido vibrando a través de las placas de cubierta. Y me enviaron con un humano supuestamente desesperado que aceptaría a cualquier novia dragón que pudiera conseguir. Pero tú también eras justo lo que yo necesitaba. Alguien que viera mi valor cuando mi propia familia no pudo. Su broma se convirtió en nuestra fortuna, dijo Max, sonriendo. La mejor broma, asintió Serrixia, extendiendo un ala para envolverlo en su cálido abrazo, es aquella en la que todos ganan al final. Mientras las estrellas continuaban su danza eterna fuera de su estación, Mac y Serria regresaron a su taller. Aún quedaban reparaciones por completar, misterios por resolver, puentes por construir entre especies que habían olvidado cómo confiar.
pero los enfrentarían juntos. Un humano y un dragón que habían encontrado el uno en el otro no lo que esperaban, sino exactamente lo que habían necesitado. La antigua profecía, al parecer, había sido correcta. La hija menor, en efecto, había transformado el poder de su familia, no destruyéndolo, sino mostrándoles una fuerza diferente. La fuerza que se encuentra en la honestidad, en la colaboración, en elegir el amor por encima de la política y la verdad por encima de la conveniencia, y en un universo vasto e incomprensible, donde miles de especies luchaban por comprenderse. La historia de una princesa dragón considerada demasiado difícil y un mecánico humano considerado demasiado desesperado se convirtió en leyenda. No un cuento de hadas de príncipes perfectos y princesas hermosas, sino algo mejor. Una historia real de dos seres que eligieron verse con claridad, y al hacerlo, cambiaron la galaxia para siempre. La Estación 7 siguió creciendo, añadiendo nuevas secciones, dando la bienvenida a nuevas especies, resolviendo nuevos problemas. Pero en el fondo, en el taller original donde todo comenzó, Mac y Siria continuaron su trabajo. Codo con codo, escama y piel, ala y mano, construyeron el futuro, una reparación a la vez. Y cada mañana, cuando los paneles solares artificiales cambiaban al ciclo diurno, Mac preparaba café mientras Siria realizaba diagnósticos en las reparaciones automatizadas de la noche. Compartían el desayuno en una cómoda compañía, comentando los proyectos del día, debatiendo soluciones a problemas técnicos, y ocasionalmente, discutiendo sobre la mejor manera de abordar una reparación particularmente compleja. Para cualquiera que los observara, podrían haber parecido una pareja extraña. El mecánico humano desaliñado y la princesa dragón con escamas marcadas por años de duro trabajo. Pero para quienes conocían su historia, eran prueba de algo profundo. Que a veces los mejores regalos vienen disfrazados de bromas. Las mejores alianzas surgen de las circunstancias más improbables. Y las historias de amor más hermosas son aquellas en las que ambos seres son libres de ser exactamente quienes realmente son. El emperador dragón, de hecho, había enviado a su hija como una broma, pensando que se libraba de un problema mientras cargaba a un humano desesperado. Pero al final, la broma fue para él. Porque al intentar desechar lo que consideraba inútil, había entregado su mayor tesoro, una hija cuya honestidad, brillantez y valentía transformarían la relación entre dos especies e iluminarían el camino para las generaciones venideras. Y Marcus Castellan, el mecánico humano que había solicitado una compañera técnica, había recibido algo mucho más valioso. No solo un ingeniero brillante, no solo un valiente buscador de la verdad, sino un verdadero compañero en todo el sentido de la palabra. Alguien que lo veía no como un humano desesperado que se sobreponía a su posición, sino como un alma gemela que comprendía que lo más importante del universo no se podía medir en créditos ni poder político, sino en la conexión honesta entre dos seres que eligieron verse con claridad. Su historia se extendió por el espacio humano y el Imperio Dragón, llevada por comerciantes y viajeros, embellecida quizás en su narración, pero verdadera en su esencia. Dio esperanza a otras parejas improbables, coraje a quienes habían sido considerados inadecuados por sus familias y la prueba de que a veces la mayor broma del universo es que nos da exactamente lo que necesitamos disfrazándolo de lo que otros creen que merecemos. Y así, a 40 años luz de la ciudadela flotante del Imperio Dragón, en una estación que había crecido de un simple muelle de reparaciones a un faro de cooperación interespecies, Mac y Siria continuaron su trabajo, construyendo, reparando, descubriendo y demostrando cada día que el amor no se trataba de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien cuya las imperfecciones se encajaban a la perfección con las tuyas. La broma, al final, se había convertido en una historia de amor. Y la historia de amor se había convertido en una leyenda. Y la leyenda, como todas las leyendas verdaderas, se había convertido en el comienzo de algo aún mayor, un futuro donde las fronteras entre especies importaban menos que los lazos entre individuos, donde la honestidad se valoraba más que la política, y donde dos seres de mundos diferentes podían construir algo que les pertenecía plenamente. Al final,
La cruel broma del emperador dragón se había convertido en el mayor regalo del universo. No solo para Maki Sirixia, sino para todos los que escucharon su historia y se atrevieron a creer que ellos también podrían encontrar su pareja ideal, su hermoso problema, su solución inesperada a una pregunta que ni siquiera sabían que se estaban haciendo. Y en el taller de la estación 7, al comenzar otro ciclo diario, Maki y Sirixia trabajaron codo con codo, construyendo el futuro, un día honesto a la vez, demostrando que a veces la mejor respuesta a una broma cruel es transformarla en algo tan hermoso que incluso quienes pretendían hacer daño no pueden evitar maravillarse de lo que su crueldad creó accidentalmente.